Junto con saludarles, me presento, mi nombre es Rodrigo Neira y estoy a cargo de esta clase sobre síndrome de abstinencia neonatal. Principalmente veremos algunos tópicos respecto a cuál es la definición y diagnóstico y cuál es el manejo y tratamiento que se debiese tener en recién nacidos que tengan este cuadro clínico. Lo primero es tener una definición amplia de lo que se entiende por síndrome de abstinencia neonatal. En palabras bastante generales, el síndrome de abstinencia neonatal es un cuadro clínico, un trastorno multisistémico que tiene el recién nacido cuando se da que tiene una interrupción a la exposición intrauterina que tuvo sobre droga y especialmente de opioides. Esta interrupción es la que efectivamente genera esta sintomatología de abstinencia y por tanto es lo que configura o nos permite darnos cuenta de que si no teníamos el diagnóstico previo de consumo de algún tipo de sustancia por parte de la gestante, se manifiesta. Elemento que claramente es muy prevalente y en muy pocas ocasiones sabemos claramente sobre la cantidad y los tipos de trastornos de consumo que pueden existir. Habitualmente, las manifestaciones clínicas del síndrome de abstinencia neonatal dependen en su intensidad y del tiempo que duran, dependiendo del tipo de sustancia, y que en general afecta o genera sintomatología del sistema nervioso central, gastrointestinal y también elementos del sistema nervioso autónomo. Dentro de las causas y de los factores de riesgo son importantes poder plantear cuáles son los principales tipos de droga que genera esto, y principalmente son opioides los que los pueden generar. Sin embargo, pueden existir otro tipo de drogas que pueden generar este tipo de cuadro clínico, como son la benzodiazepina, antidepresivos, alcohol y nicotina, metanfetamina y marihuana. Un elemento que es relevante en torno a esto es que muchas veces tal vez, ya sea el componente de uso o consumo de exposición a la marihuana o al alcohol y al tabaco, son probablemente de los elementos en donde pueden existir factores culturales, en donde las gestantes puedan creer que probablemente este tipo de drogas está mucho más permitido o es más permisible su uso durante la gestación. Recordar en ese sentido que en específico para el uso del alcohol, además del síndrome de abstinencia que puede existir, se genera un espectro de un trastorno alcohólico fetal, que, que en este marco probablemente lo más relevante de tener en la cabeza es que todo tipo de cantidad de alcohol e independientemente del momento que se consume, es decir, independientemente de la edad gestacional, puede generar daño y por tanto la directriz internacional respecto al consumo de alcohol durante la gestación es una tolerancia cero al consumo. Evidentemente, el consumo de esta o más, de más eh, droga a la vez, claramente potencia la gravedad de la sintomatología y que claramente no existe una cuantía de lo grave que pudiese llegar a ser la sintomatología o los trastornos a largo plazo al tener un policonsumo activo de distintas sustancias. La fisiopatología del síndrome de abstinencia neonatal no está tan claro, no se comprende de forma clara todavía. Sin embargo, se tienen a lo menos cuatro grandes dimensiones que interactúan para poder comprender la fisiopatología de este síndrome. Por un lado, se entiende de que ante la cesación o la interrupción del consumo de los tipos de medicamentos, en especial de opioides, existe habitualmente un aumento de producción de noradrenalina. Por tanto, todo el consumo o todo efecto que uno interprete de que es un aumento de la noradrenalina van a ser sintomatologías que nosotros vamos a poder detectar en el recién nacido. También existe una alteración
en la producción de ciertos neurotransmisores como la serotonina, dopamina y acetilcolina, habitualmente generando una disminución de la producción de estos tipos de neurotransmisores, y que ambos elementos que condicionan un poco los efectos visibles que nosotros vamos a tener en la semiología de este tipo de síndrome, también está evidentemente planteado por los factores genéticos que pueden tener. Evidentemente puede generar la exposición al consumo o algún grado de alteración a nivel genético y también a la expresión de genes, por tanto, puede evidentemente generar un efecto epigenético dañino en estos recién nacidos. Es por esto que a lo menos el estudio de niños, de recién nacidos que tienen el síndrome de abstinencia neonatal, tiene suficiencia claridad, por lo menos los primeros años, de cuáles son los tipos de trastornos que generan. Y principalmente están asociados a alteraciones del neurodesarrollo, del desarrollo psicomotor, y por tanto generan un condicionamiento de la capacidad potencial de desarrollo que tiene la persona. Por tanto, también se prevé que en las etapas escolares y adolescentes pueden generar claramente mayores alteraciones psicoconductuales y además generar mayores probabilidades también de reiterar este círculo vicioso de consumo de droga, aumentando las probabilidades. Por tanto, el efecto que tiene es probablemente de los más dañinos que puede existir y que claramente es sumamente difícil de poder controlar y contener como desde una perspectiva sanitaria. Es un círculo vicioso, por tanto, que es difícil de poder cortar. ¿Cuáles son, por tanto, los abordajes del tratamiento farmacológico? Y en este sentido, las directrices que hay son de abordaje farmacológico como no farmacológico. Principalmente, los elementos que tienden a utilizarse son principalmente como primera línea el uso de morfina y también de metadona y de buprenorfina. Estos elementos son algunos tipos de drogas que eh, eh, generan evidentemente control de la sintomatología y por tanto de esa forma se podría controlar los efectos que pudiese tener a corto plazo el recién nacido. Las manifestaciones clínicas que tiene el síndrome de abstinencia neonatal pueden ser variadas, sin embargo ya lo mencionamos, principalmente son de orden del sistema nervioso central y también gastrointestinal, en donde algunos de los elementos clásicos que debiesen ir a buscar o que habitualmente se van a ver evidenciados son aumentos del tono muscular, por tanto puede haber un hipertono en el recién nacido y por tanto en el examen físico general una rigidez en la movilidad de este. También pueden existir temblores en reposo que se pueden confundir ya sea con temblores por hipoglicemia o por convulsiones que uno pudiese pensar que está claramente relacionado con las alteraciones de tono muscular que previamente ya habíamos mencionado. Y en igual sentido, uno de los elementos que puede estar exacerbado y es parte de lo que uno debiese tratar de consignar o tenerlo como una señal es que exista un reflejo de Moro exagerado, es decir, que el movimiento autónomo de abrir, de abducir y posteriormente aducir las extremidades superiores sea mucho más rápido y mucho más violento en la trayectoria del movimiento de las extremidades. A nivel del sistema nervioso central, vamos a tener recién nacidos que son claramente mucho más irritables, van a tener alteraciones del sueño y también van a tener mayores dificultades para poder calmarse. Evidentemente, en este mismo orden, esta hiperirritabilidad van a alterar otro tipo de patrones de, de visualización que podemos tener como matronas y matrones, como puede ser la lactancia materna. Por tanto, recién nacidos que potencialmente tengan factores de riesgo, que se vean evidentemente con alteraciones para poder generar un adecuado acople,
relaciónalo claramente con esta hiperirritabilidad que genera el síndrome de abstinencia neonatal. Por otro lado, como les dije, pueden existir estos temblores en reposo, y que probablemente lo más cercano es que también se puedan confundir con convulsiones. Por tanto, ¿qué es lo que les va a generar mayores elementos para poder diferenciar si es realmente una convulsión o no? Va a estar siendo en una primera instancia la historia clínica del recién nacido para poder llegar a cuál de los diagnósticos es el real. Y por el otro lado, la convulsión propiamente tal, es importante plantear de que tiende a ser bastante rara, solamente entre el 2 al 11% de los casos que entran en el síndrome de abstinencia neonatal presentan realmente convulsiones, y se relaciona dentro de aquello principalmente la exposición de metadona. Dentro de la sintomatología autonómica y también de los efectos gastrointestinales, va a haber una mayor inestabilidad y también síntomas gastrointestinales. Por tanto, van a haber elementos, si tratamos de conceptualizar o de generalizar cómo entender esto, es que estos efectos a nivel del sistema autónomo lo vamos a terminar viendo en el examen físico general, en donde van a haber inestabilidades principalmente de los signos vitales, en específico sobre el ritmo cardíaco y también sobre la temperatura. Y van a haber también modificaciones o cambios principalmente en la presencia de sudoración, que es algo que no debiésemos ver en un recién nacido eh, fisiológico en ningún caso, congestión nasal y también aleteo nasal. Por otro elemento, y también se relaciona con estos elementos más generales que habíamos mencionado sobre el hipertono y también de la hiperirritabilidad, alimentación deficiente, porque no va a tener la capacidad de poder contenerse y tranquilizarse para poder generar un adecuado acople. Van a haber mayores probabilidades de regurgitación, vómitos, porque probablemente va a haber un peristaltismo aumentado, y también la diarrea y las alteraciones gastrointestinales van a ser claramente mucho más evidentes. ¿Qué factores se afectan a la presentación? Un poco yo lo había mencionado anteriormente. Está asociado al tipo de medicamento, y eso puede plantear cuánto tiempo van a presentarse esta sintomatología. Aquí hay algunos ejemplos, y se dan cuenta que, por ejemplo, en el caso que el consumo haya sido heroína, van a ser probablemente es de las drogas que va a presentar más precozmente sintomatología, pero va a tener un periodo de acción de a lo menos los primeros 2 días. Sin embargo, pueden tener otro tipo de elementos en donde, por ejemplo, la metadona puede durar hasta las 72 horas, u otro tipo de drogas que podría estar hasta un mes con la sintomatología. ¿Cuáles van a ser, por tanto, las formas de poder hacer la evaluación clínica y el diagnóstico del síndrome aspirativo? A lo menos hay 4 pilares. Como ya lo habíamos adelantado, la historia clínica materno-perinatal es sumamente relevante para poder comprender el historial de consumo que pudo tener la persona gestante. En ese orden, también dar el tips o tener sumamente claro de que hay que propender a no estigmatizar el consumo, principalmente porque probablemente no te va a entregar la gestante mayor, o la gestante la puede esperar mayor información para poder entender de mayormente el contexto, y eso va a imposibilitar un adecuado abordaje. Otra línea van a ser pruebas de laboratorio, que pueden llegar a ser desde análisis de orina y meconio, y también exámenes de sangre. La evaluación clínica, principalmente porque existen pautas estandarizadas para poder ver la gravedad del síndrome de abstinencia neonatal. Y la confirmación, por tanto, va a combinar estos 3 grandes parámetros: la historia clínica, las pruebas de laboratorio y la evaluación estandarizada por pruebas de puntuación. Desde este punto de vista, tal como lo mencionamos, desde la perspectiva de los exámenes de laboratorio,
van a haber principalmente exámenes de sangre, de meconio y de orina. Ahí probablemente hay diferencia en la disponibilidad de estos exámenes y de la capacidad que van a tener de, de tener una mayor sensibilidad para captar los casos. ¿Qué se entiende por sensibilidad? La capacidad que tienen las pruebas diagnósticas de decir que efectivamente la persona que está enfermo te salga el resultado positivo para lo que andas buscando. Por tanto, los análisis de orina habitualmente lo que permiten es hacer una detección de la presencia de estos metabolitos a lo menos de 2 o 4 días antes del parto, en el caso de la persona que haya consumido, y también en este caso en el recién nacido. Y los análisis de meconio, esto principalmente identifica la exposición desde las 20 semanas de gestación y entre los dos tipos de exámenes claramente, y un examen que te permite tener una mayor sensibilidad, es decir, captar de mejor forma los casos que efectivamente estuvieron expuestos a algún tipo de droga. Desde la perspectiva de las pautas, existen varias pautas que se pueden utilizar. Una de las clásicas es el sistema de puntuación de Finnegan, en el cual lo que se hace es poder puntuar o caracterizar a lo menos 21 signos y síntomas clínicos que se dividen en 3 categorías y que en función de la puntuación y de la presencia de esto, te va a decir si es que el recién nacido está con un síndrome de abstinencia severo o no. Habitualmente cuando hay una puntuación por sobre 8 puntos se habla de que hay una abstinencia significativa y habitualmente o tiene mayor sensibilidad este sistema de puntuación cuando la abstinencia está dada por opioides. ¿Existen algunas limitaciones respecto a la pauta propiamente tal? Pero ahí les dejo invitado a que puedan revisarla y que idealmente cuando uno tenga un caso ya sea en un alojamiento conjunto o en una hospitalización, sería idealmente poder puntuar para poder ir graduando o evaluando cómo el comportamiento de clínico ante la abstinencia, al síndrome de abstinencia neonatal. Un enfoque un poco distinto y que también es un abordaje sobre cómo poder avanzar en el manejo terapéutico, este modelo de comer, dormir y consolar. Se ha visto de que, y tal como lo mencionamos, ante esta hiperirritabilidad, una de las grandes falencias que puede tener el recién nacido es la alimentación. También se plantea que esta abstinencia está asociada a alteraciones del ciclo circadiano por las alteraciones, las modificaciones de los propios neurotransmisores, y además por esta misma hiperirritabilidad es un recién nacido que tiende a estar llorando. Por tanto, un elemento que aborda el cómo poder tener pilares terapéuticos, efectivamente este modelo que se enfoca en poder hacer de forma personalizada la alimentación, el fomentar estrategias para un buen dormir del recién nacido y tratar de buscar la mayor cantidad de medidas para poder generar una contención y un consuelo del recién nacido. Es más, está en el otro modelo también la puntuación o el estándar se fija principalmente en esos 3 parámetros. El tratamiento no farmacológico, la primera línea de manejo, es la primera línea de manejo, principalmente, que debiésemos abordar como matrones y matrones en la hospitalización de un recién nacido que tengan este diagnóstico. En la misma lógica que aborda estas otras dos pautas, y principalmente el modelo de comer, dormir y consolar, es tratar de también tomar algunos elementos para poder, por un lado, generar de que pueda dormir bien, por tanto, el control ambiental, de fomentar un adecuado ciclo circadiano y evitar los estímulos, es uno de los primeros elementos. Por tanto, oscurecer la habitación, disminuir los estímulos visuales, crear un ambiente tranquilo y predecible es algo completamente importante. En ese sentido, otro punto es también de no hiperestimular al recién nacido y por tanto
reunir procedimientos y tratar de tener una mínima estimulación es central. También técnicas de consuelo, ya sea el hecho de poder posicionar o contener al recién nacido, si es que está su madre, fomentar el contacto piel a piel, el bonding o técnicas de método canguro, claramente también van a ayudar a poder abordar de mejor forma el síndrome. En ese sentido, como lo había dicho, el contacto piel a piel es sumamente importante y la alimentación también es importante. Ahí mediar dos cosas. Decíamos que es un recién nacido que difícilmente o le cuesta mucho poder alimentarse y está dado por esta irritabilidad, pero además al tener un aumento del tono principalmente del músculo liso, va a tener un mayor peristaltismo y por tanto la probabilidad de tener náusea, vómito y regurgitación son altas. Por tanto, el hecho también de poder fraccionar la alimentación en pequeños volúmenes también es un elemento, una estrategia que el equipo clínico va a considerar. Otro punto, y en esa lógica de que parte de los grandes elementos de poder generar una lactancia, una lactancia a libre demanda, que se fomente la contención y por tanto ir a estos pilares que debiésemos centrarnos, es que también otra de las estrategias es poder fomentar el alojamiento conjunto. Eso va de la mano con la capacidad que nosotros podamos tener de, como lo decía anteriormente, no estigmatizar a la persona, no quitarle al recién nacido y también plantear de que la vinculación de este en la diada es central también para el desarrollo de él. Se ha visto, evidentemente, que tanto el alojamiento conjunto y la lactancia materna disminuyen los periodos de hospitalización, disminuye la cantidad de uso farmacológico y también que a mediano y largo plazo mejora también los estándares o los signos de un adecuado vínculo de la madre y el recién nacido. Desde la perspectiva desde el tratamiento farmacológico, las distintas sociedades científicas, en este caso la Academia Americana de Pediatría, plantea algunos pilares eh, para poder plantearlo. En una primera instancia, evidentemente, la primera línea, como lo habíamos dicho, es el manejo no farmacológico. También es hacer una monitorización de estos signos que ve cómo va evolucionando la abstinencia, por tanto, ante puntuaciones elevadas, claramente la intervención farmacológica va a ser necesaria. Evaluar el momento del inicio del uso farmacológico, habitualmente, como lo habíamos visto, el uso de la terapia con opioides, por ejemplo, con la morfina, va a servir un poco como, y también para poder tener este otro contexto de que al final la morfina uno lo asocia como un medicamento que genera alivio del dolor, ¿cierto? Pero como probablemente es la abstinencia a este tipo de medicamentos lo que genera la sintomatología, este opioide que no tiene el daño que genera o que esta exposición genera en el recién nacido, al final sirve como sustituto para que este quiebre de dependencia del medicamento sea mucho más gradual. Y claramente otro de los elementos que es relevante para el manejo farmacológico y para no generar dependencia, porque los opioides, aunque sea la morfina o que sea la heroína, te va a generar dependencia, es tener un uso racional y un ajuste de dosis estricto y sistemático en el recién nacido. Por tanto, lo que busca el tratamiento es mejorar esta sintomatología, al final operativamente reducir las puntuaciones de la evaluación, ya sea con la pauta de Finnegan o la pauta del comer, dormir y consolar, y por tanto que se tomen estos elementos para poder abordar el manejo farmacológico. Independientemente de esto, otro elemento que puede ser evidente, ya sea para poder tener el diagnóstico o también para poder darle claridades en el equipo clínico y el entorno, es que evidentemente el consumo de droga, alcohol y tabaco durante la gestación van a generar mayores probabilidades de prematuridad y también de restricción del crecimiento.
lo que claramente después condiciona a potencialmente recién nacidos pequeños o para la gestacional o de bajo peso al nacer. Estos riesgos que son raros pero podrían tener de convulsiones y claramente hay una morbimortalidad mucho más alta también en que estos niños que tienen una síndrome de abstinencia neonatal puedan tener posteriormente y que terminen en este desenlace. Tal vez como de segunda línea, cuando estos opioides que en una primera instancia se pueden utilizar no tienen un adecuado complemento o no tienen la efectividad clínica que se requiere, se pueden utilizar otros medicamentos como fenobarbital y clonidina. Principalmente estos apuntan no como un opioide sustituto, sino principalmente evitar la convulsión y que sí es importante es tratar de evitarlo cuando eh, exista también en el historial el uso de naloxona, porque evidentemente puede generar un precipitar o poder empeorar los síndromes de la abstinencia. Tal vez desde la generalidad, un elemento importante que uno se podría imaginar que idealmente recién nacidos que tengan solamente este diagnóstico tengan que quedar hospitalizados. Eso es lo habitual que pasa a nivel internacional. Sin embargo, tal vez el enfoque más integral que debemos tener para poder fomentar el abordaje no farmacológico es tratar de que queden en un alojamiento conjunto. Claramente va a depender también de cómo nosotros podamos involucrar y exista también la capacidad de la puérpera de poder tener una acción activa con ese recién nacido. Si no, probablemente va a ser la hospitalización, tal vez no en una UCI, sino en alguno de los niveles, dependiendo de las características del recién nacido, en otra de las unidades de menor complejidad en la neonatología, la tendencia o el criterio que el equipo clínico va a tomar. Siempre hay que considerar de que hay que considerar y descartar que este síndrome de abstinencia neonatal no responda a otro diagnóstico o no esté evidentemente generando una confusión respecto a cuál es la etiología clínica. Por tanto, hay que descartar otro tipo de diagnósticos principales como son sepsis, reflujo gastroesofágico, hipoglicemia, hipocalcemia, hipotiroidismo y también encefalopatía hipóxico-isquémica. Finalmente, es importante para ustedes también plantear de que esto va a generar un abordaje distinto. Se debiese generar una referencia y una contrarreferencia de parte de ustedes hacia la atención primaria de salud para que tenga durante el control infantil un seguimiento diferente, ya sea por la sintomatología, pero principalmente también de cómo esta madre puede permanecer en el policonsumo y van a haber elementos que hay que abordar más allá de los elementos biomédicos, sino biopsicosociales de esa familia. Evaluar claramente, y eso va de la mano con el abordaje integral sobre si es que se requiere tener derivaciones a especialidades, principalmente, por ejemplo, como habíamos mencionado, que una de las alteraciones son alteraciones del neurodesarrollo con neurología pediátrica, evaluar la capacidad de poder tener otro tipo de terapia o de elementos de estimulación para poder apalear de la mejor forma posible el rezago en el desarrollo y por tanto el incluir o tener una planificación probablemente desde el enfoque de salud familiar para poder abordar esto es de suma importancia. Espero que de forma general le haya ayudado esta presentación. Recuerden de que al final el síndrome de abstinencia probablemente es más frecuente de lo que pensamos. Los tratamientos que tenemos, principalmente el abordaje no farmacológico, es el centro del abordaje y que la terapia como tal lo que busca es generar la transición de esta interrupción de dependencia de estos opioides de la mejor forma para el recién nacido.
Espero que estén muy bien y estoy atento a las consultas que puedan tener.